sea nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle un saludo muy especial a la amada Iglesia Berea, nuestra iglesia, a todos los hermanos del Camino Angosto. Hermanos cristianos, pastores, adelante, el Señor sea con cada uno de nosotros. Shalom para el pueblo de Dios, shalom para los hermanos del Camino Angosto. En esta hora vamos a orar, inclinen su rostro por favor, vamos a honrar al Señor orando. Querido Dios, nuestro Padre, en esta mañana tan gloriosa que nos das, pido, Señor, que tu luz brille sobre todas las naciones que he mencionado y tu gracia se derrame y sean nuestros hermanos también que están en estas naciones fuertes, valerosos, firmes en la gracia del Señor. No he mencionado muchas naciones, pero están en tu corazón, Señor. Oh Dios, a través de este medio, de esta palabra, puedas dar un nuevo nacimiento, una entrada al cielo a cada oyente, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por todas las naciones, incluyendo nuestra nación boliviana. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, amado Padre. Yo me pongo a tus pies como un instrumento para tu gloria y para tu honra, Señor. Tú eres el que das la palabra y tú me usarás en la medida que tú quieres, Señor. Aquí estoy dispuesto. Que tu nombre sea glorificado, exaltado para siempre. Edifica, gobierna, restaura en esta mañana, Señor. Trae luz, trae vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, en esta mañana especial, hay un tema muy importante que Dios quiere hacernos entender. Sabemos que hay diferentes maneras de predicar el Evangelio, pero es uno el Evangelio, es una la verdad, y es uno el propósito, y uno es nuestro Dios. Quiero leer con ustedes la palabra del Señor en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Qué interesante, hermanos. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esa es la verdad que Dios quiere que nosotros también sepamos. Esa es la realidad que Dios quiere que nosotros sepamos. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para muchas personas, esto puede estar tal vez lejos de su entendimiento, de su comprensión. Pero Jesús sabía con quién estaba hablando. Y en esta mañana nos va a revelar a nosotros también lo que Él quería decir a Nicodemo, lo que Él quería decir a cada uno de nosotros. Es interesante, hermanos, que el nombre Nicodemo significa pueblo de victoria. Nicodemo era un hombre miembro del Sanedrín. Era un hombre miembro del Sanedrín. Era un hombre importante.
un hombre con autoridad, un hombre que era destacado dentro de la sociedad judía. Pero dice la Biblia que él era un fariseo. Un fariseo. Los fariseos no se preocupaban por los pecados internos de su corazón, sino solamente ellos se preocupaban por las cosas externas. Era muy claro en el libro de Mateo 23, 25 al 26, Jesús sencillamente les dice que ellos no se preocupan, ellos evidentemente oraban, ofrendaban, ayunaban, pero muchas de estas cosas hacían para ser vistos por los hombres. A lo cual el Señor también nos amonestó a nosotros en Mateo 6, 1 al 18, que si estas cosas hacemos, que no sea para hacer propaganda o para hacernos más visibles nosotros. Dice que el Talmud era como la Biblia, o es la Biblia de los judíos. Dice que contiene los comentarios sobre la ley de Moisés. Y este Talmud era lleno de comentarios, lleno de aseveraciones que ellos mismos habían aumentado. La Biblia es Biblia, pero el Talmud es un comentario de la ley de Moisés. El Talmud registra que había 7 clases de fariseos. 7 clases de fariseos, imagínense. Una clase de fariseo, número 1, el fariseo hombro, que llevaba sus buenos hechos sobre el hombro, que obedecía los pecados de la ley, pero no con sinceridad, sino por conveniencia. Era el fariseo por conveniencia. El número 2, el fariseo esperar un poco, quien pedía más tiempo para cumplir con sus obras meritorias. Pedía más tiempo para cumplir con sus obras meritorias. Fariseo número 3, dice el fariseo sangriento, que para no mirar a una mujer, para codiciarla, cerraba sus ojos y por eso tropezaba y se golpeaba contra la pared. La 4ª clase de fariseo, el fariseo pintado, quien anunciaba su piedad, sus hechos, para que nadie le tocara y que por eso quedara contaminado. Él no se mezclaba con la gente, no quería que nadie le toque, ni él tocaba ni saludaba físicamente. La 5ª clase de fariseo, el fariseo calculador, quien siempre preguntaba: ¿qué deber puedo hacer para deshacer cierto pecado que he cometido? Estaba buscando satisfacerse, haciendo algo para compensar sus pecados que había cometido. La 6ª clase de fariseo, el fariseo temeroso, cuya relación con Dios era la de temor temblante, miedoso. Era un fariseo que por temor, por miedo, hacía las cosas. La 7ª clase de fariseo, el fariseo de amor, el único que era sincero, que no estaba fingiendo la piedad, el fariseo de amor. ¿Qué les parece, hermanos, de las 7 clases de fariseos? Dice la palabra del Señor que muchos fariseos eran muy orgullosos. Jesús, cuando habla de ellos, habla como ciegos, les llama ciegos y les llama también hipócritas, porque tenían una religión de apariencia, una religión que solamente aparentaba la piedad, aparentaban ser buenos, pero su corazón era vacío, su corazón era lleno de podredumbre, lleno de pecado, lleno de inmoralidad, lleno de rapacidad, lleno de cuantas cosas. Ellos ponían atención a la buena vestimenta, al buen perfume, a la buena presentación externa solamente. Y aparentaban delante de los hombres ser los mejores. ¿Cómo podrían engañarle a Jesús? ¿Cómo podrían distraerle a Jesús con esta apariencia? La palabra del Señor dice que Jesús conoce todo.
Aparte, también Jesús dice que eran orgullosos. Ese orgullo les volvía ciegos. Ustedes saben que el orgullo al hombre lo vuelve ciego. El orgullo no permite ver, no permite entender, no permite sitiarse en su lugar correcto, en su lugar humilde, no permite sitiarse como un siervo humilde de Dios. El orgulloso busca la grandeza, busca la exaltación, busca ser visto por todos. Y Jesús no nos enseña esa clase de vida. La Biblia habla que los fariseos eran orgullosos. En el libro de San Juan capítulo 7, versículo 49, los fariseos ellos mismos habían dicho o dijeron: esa multitud tonta que lo sigue, tratándose de Jesús, esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo maldición de Dios. Los fariseos con orgullo, con prepotencia, decían de los seguidores de Jesús: son tontos e ignorantes de la ley de Moisés. Decían: todo aquel que sigue a Jesús es un tonto e un ignorante de la ley de Moisés y están bajo maldición. ¡Qué tremenda declaración de tanto orgullo, de tanta ceguera! Ellos tenían leyes tradicionales muy arbitrarias. Por ejemplo, según ellos, montar un asno, un burro, era pecado, era contradictorio. Montar un burro era pecado, montarlo, pero el día sábado. Pero dice, se puede montar, ya está bien, se puede montar el burro el día sábado, pero si le das azote al burro, ahí ya está el problema, ya es pecado. Ellos decían: puedes montar el burro, pero si le das azote al burro, cometes pecado. En ninguna parte de la ley de Moisés indicaba tal cosa, pero ellos hacían interpretaciones y hacían comentarios en el Talmud para decir esto. También hablaban sobre los nudos. Dice que cualquiera que ate un nudo en el día de reposo, lo consideraban como trabajar. Si uno traía un animal y lo amarraba, le hacía un nudo en el poste, ellos decían: ya está trabajando. Está trabajando. Por hacer solamente un nudo de lazo, amarrar su animal en el poste. Cosas como estas ellos hacían para decir que era pecado y ataban grandes cargas sobre los hombres, pero ellos no movían un dedo para hacerlo, dice. Hermanos, aun si podía llevar una persona un pedazo de higo, un pedazo de comida en su hombro, ya decían: está trabajando, está haciendo cosas que van contrario a la ley de Moisés. Así que los fariseos tenían muchas cosas que eran contrarios a la palabra del Señor. Este hombre, Nicodemo, un principal entre los judíos, era un fariseo, era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema del judaísmo. Solamente Juan nos relata esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Dice que Nicodemo, él personalmente había querido ir a visitar a Jesús en la noche. Él mismo había decidido buscar a Jesús. Él mismo quería tener una entrevista con Jesús, una conversación con Jesús. A pesar de que todas estas cosas vemos como antecedente de los fariseos, que en ese grupo estaba Nicodemo, también indica la Biblia que Nicodemo defendió a Jesús, diciendo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En Mateo 7:51, Nicodemo habla diciendo: no pueden condenarlo a Jesús, ni pueden decir algo de él sin haberle oído o ver sus hechos.
También Nicodemo dice que cuando Jesús murió, se juntó con José de Arimatea, pidió su cuerpo del Señor. También participó Nicodemo. Pidió su cuerpo y él mismo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Esto está en el libro de Juan 19:39. Dice: lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, como 100 libras aproximadamente. Entonces este Nicodemo estaba haciendo cosas interesantes. Este hombre vino a Jesús de noche. Vino a buscar al Maestro, vino a buscar al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios, al Salvador, al único. La palabra del Señor es clara, evidente. Es muy clara. Dice que Nicodemo, viniendo a buscarle de noche, él no quería comprometerse mucho con el Señor. No quería hacerlo abiertamente. Y vamos a mirar en la palabra del Señor, en el capítulo 9, versículo 22 y 12:42 de San Juan. Dice: Nicodemo no quería comprometerse mucho con Jesús. Los líderes judíos habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. San Juan 12:42, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga. Entonces, si Nicodemo no quería comprometerse mucho con Jesús por temor a las reacciones de la sociedad, a la reacción del mismo Sanedrín. ¿Qué implicaba entonces declarar o aceptar que Jesús es el Mesías? Implicaba tantas cosas. Y él no quería tal vez comprometerse con esto. Él decía: si yo admito que Jesús es el Cristo, entonces tengo que admitir muchas más cosas y tiene que haber cambios en mi vida. Y además había una amenaza de los líderes judíos de expulsarlos de la sinagoga. Hermanos, en ese tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, tenían dominio de las sinagogas, del templo, los hombres de la alta sociedad, los fariseos, los saduceos. Eran ellos los sacerdotes, los intérpretes de la ley, las autoridades religiosas. Tenían poder para expulsar a una persona si confesaba que Jesús es el Mesías. Pero ¿qué era expulsión de la sinagoga? Tenía sus consecuencias severas. Le voy a mencionar solamente dos cosas que significaba ser expulsado de la sinagoga. Una de las consecuencias de ser expulsado de la sinagoga era que todas las personas evitaban al expulsado para juntarse con él. Y si lo veían, se hacían a un lado. Nadie quería tener una relación social con el expulsado de la sinagoga. Lo marginaban literalmente. La segunda consecuencia era que nadie quería hacer tratos comerciales con un expulsado de la sinagoga, excepto podían conseguir para la canasta familiar, y aún probablemente los trabajos les eran limitados, cerrados. Era una consecuencia muy grave el aceptar que Jesús fuera el Mesías. Entonces, sabiendo todas estas consecuencias, el fariseo Nicodemo no quería comprometerse mucho con el Señor, pero sí por lo menos estaba dispuesto para hablar con el Señor. A lo que sabemos, ningún otro miembro del Sanedrín tuvo este deseo como Nicodemo. Solamente Nicodemo había visto conveniente. Cuando llegó a Jesús, él se presentó a Jesús y le dijo: Rabí, Rabí.
Es un título de mucho respeto. Él se refirió a Jesús como Rabí. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Jesús no era de las escuelas de los rabinos. Jesús nunca fue a una escuela rabínica, ni menos el título de rabí se lo otorgó la escuela rabínica. Por eso ellos presumían o decían, tuvo que haber sido enviado por Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Sabían ellos por lo menos que Cristo era algún profeta. Esto también demuestra las señales que Jesús hacía, le llamaba la atención a la gente y eso les motivaba a investigar a Jesús y su obra. Cuando le dice el fariseo, Rabí, sabemos que has venido de Dios y nadie hace las obras si Dios no está con él. Esto ameritaba una respuesta, estaba buscando una respuesta el fariseo. Una respuesta de Jesús. Seguramente esperaba Nicodemo, tú sabes que estoy haciendo muchos milagros por allí, porque Dios está conmigo. Tú sabes que estoy dando unas tremendas enseñanzas de la moralidad, del reino de Dios. Y tú sabes que estoy andando con las prostitutas, con los publicanos, porque Dios está conmigo. No, Jesús no le dio importancia alguna a la pregunta. Jesús no respondió a la pregunta hecha por el fariseo. La pregunta del fariseo estaba encaminada para hacer una conversación al querer del fariseo. Hoy en día muchos cuando hacen evangelismo, estando hablando con la gente les pone una traba, les pone una situación, les pone un fracaso de algún líder, de algún hermano, le pone el problema de un hermano, si es cristiano, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué acalla? Y los evangelistas se dejan llevar por esa conversación y fracasan en el evangelismo, fracasan en presentar la verdad de Dios. Entonces, Jesús no sigue la conversación que le hace el fariseo. Jesús dice que conocía los corazones de todos. Jesús sabía con qué intenciones está viniendo el fariseo. Jesús sabía que está viniendo con alguna intención personal o para justificarse a sí mismo. Y que Jesús le justifique tal vez sus buenas obras, su visitación. Entonces Jesús, sin hacer caso de lo que Nicodemo dijo, Jesús le enseñó lo que él debía saber, no basado en la pregunta que hizo el fariseo. Jesús sabía qué debía enseñar y Jesús sabía qué debía saber el fariseo que le había visitado, puesto que de repente podía ser la única vez que el fariseo podía escucharle a Jesús. La única vez. Y esta mañana de repente puede ser la única y la última vez que escuchas. Jesús sabía el corazón, sabía su mente, sabía sus intenciones. Por eso Él le enseñó lo que él debía saber. La pregunta es, ¿qué debía saber el fariseo Nicodemo? ¿Qué debe saber usted, amigo? Usted, hermano. ¿Qué es lo que debe saber acerca de Jesús y su obra? Acerca de Jesús y su misión.
Jesús entonces le respondió: la verdad te digo, de cierto te digo, la verdad te digo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo, o sea, de arriba de los cielos, no puede ver el reino de Dios. Hermanos, esto ya era chocante. Escuchar esto para Nicodemo ya era chocante. Nicodemo vino con una presuposición, o vino ya con una verdad fundamentada como fariseo. Cuando Jesús le dijo: la verdad te digo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Esto era chocante, nacer de nuevo. Pero Nicodemo estaba entendiendo solamente en el sentido físico, de una manera literal. Pero Jesús plantea el problema porque él era maestro de Israel. Y él debía estar capacitado para entender esto. Nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios. Para Nicodemo, hermanos, y los demás judíos ya eran miembros del reino de Dios. Ellos se sentían ya miembros del reino de Dios. Ellos ya se sentían ciudadanos del cielo. Ellos sentían ya que habían cumplido todas las expectativas, todas las demandas de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que ellos tienen una pretensión contraria a lo que Jesús le está planteando? Dice que ellos se creían ya miembros del reino de Dios por haber nacido hijos de Abraham. En Mateo 3:9, Jesús nos hace ver claramente esto. Dice: nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y lo dicen con un orgullo grande, con un orgullo racial, con un orgullo cultural, un orgullo religioso o un orgullo espiritual. Somos hijos de Abraham. ¿Qué cosa, hermanos? Esto ya era contradictorio. No necesitamos nacer de nuevo nosotros porque ya nacimos hijos de Abraham. Y Jesús le dice claramente: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No es requisito, no es importante ser hijo de Abraham. Eso no satisface a Dios. ¿Hijo de quién eres? ¿Hijo de una cultura o de una nacionalidad? Escucha, hermano. El tramo de la conversación es importante. Nicodemo, por cierto, quería saber más acerca del reino de Dios. Para los judíos era importante este tema. Dice que en esos días Juan el Bautista estaba bautizando y estaba predicando del reino y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2, 4, 17. La palabra ver se explica en el versículo 5. Dice: no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ver? No puede ver el reino de Dios. La palabra ver, en este caso, cuando Jesús está explicando, dice no puede entrar. Significa no puede entrar. No puede ver el reino de Dios significa no puede entrar en el reino de Dios. Desde luego, nacer de nuevo para Jesús significa conversión. Le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, si no te conviertes a mí,
Nicodemo, si no aceptas mis demandas, mis condiciones, mi enseñanza, mi verdad, y no te conviertes a esto, no vas a entrar al reino de Dios. Puedes tener tus propias maneras, puedes tener tus propias convicciones, pero a mi reino no vas a entrar. A mi cielo no vas a entrar. Siempre quedarás fuera de la bendición de Dios, fuera del reino de Dios, si no te conviertes. Nacer de nuevo, queridos, es convertirse a Dios. Arrepentirse del pecado, de los pecados que uno ha cometido delante de Dios. Arrepentirse de ser blasfemo, arrepentirse de tener una religión de apariencia, arrepentirse de las inmoralidades, los pecados ocultos que se practican en el silencio, en la oscuridad. Arrepentirse de haber buscado a Satanás en algún momento. Arrepentirse de haberle dado la espalda a Dios. Arrepentirse de haber puesto en poco el Evangelio de Jesús. Arrepentirse, haber menospreciado a Jesús, su palabra. No vaya a ser usted como Nicodemo. Nicodemo tenía confianza como buen judío en su carne, en su descendencia, que era hijo de Abraham. Jesús les replicó en un momento: ustedes no pueden ser hijos de Abraham, porque ustedes buscan matarme. Ustedes no conocen la verdad. Tienen que convertirse, tienen que experimentar un verdadero arrepentimiento. Tienen que experimentar una verdadera conversión. Tiene que haber cambios en su vida, tiene que haber transformación. No puede ser que alguien diga: he nacido de nuevo, haciendo una oración nomás, y no hay cambios en su vida. No hay transformación, no hay cambio en su mentalidad, no hay cambio en su corazón, no hay cambio en su habla, no hay cambio en sus hechos. Usted no puede seguir presumiendo de ir a la iglesia cuando no le ha permitido a Dios que le cambie. Los que han nacido de nuevo experimentan cambios significativos. Hoy eran borrachos, hoy eran asaltantes, hoy eran ladrones, hoy eran adúlteros. Y cuando experimentan el nuevo nacimiento, cuando experimentan la conversión, el verdadero arrepentimiento, tendrán dolor por haber hecho esos pecados y por haberle dado la espalda al Señor. Entonces, con un corazón compungido, no querrán hacer más estas cosas, solamente querrán agradarle al Señor. Andarán humillados. Andarán solamente queriendo saber más de Dios, queriendo escucharle a Dios. Andarán enamorados de la doctrina del Señor. No querrán otra cosa que Jesús. Por eso en la Biblia vemos los que experimentaron un nuevo nacimiento, como Pedro. Él sintió algo terrible, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Oh, no merezco, no soy digno de estar delante de ti. Soy tan pecador, soy horrible. Merezco la muerte. Pedro experimentó un nuevo nacimiento. Pedro experimentó la conversión y el arrepentimiento verdadero. Y dice la palabra: dejándolo todo, le siguieron al Señor. Dejándolo todo, no les importó más este mundo. Muchos que experimentaron el nuevo nacimiento cambiaron, incluso dejaron su vieja profesión. No estoy diciendo que dejes tu profesión. Muchos por la convicción dejaron su profesión.
fueron abogados, fueron ingenieros, médicos y se convirtieron en servidores de Dios, se dedicaron a predicar la palabra del Señor. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia: Amós, Isaías, Moisés. Muchos eran labradores, eran ganaderos, eran estadistas, eran pescadores. Cuando experimentaron el nuevo nacimiento, algo ocurrió en su corazón, algo ocurrió en su vida. Y no querían saber más de la vida pasada, querían experimentar una vida nueva, un nuevo nacimiento. Para mí fue tan importante entender lo que dice 2 Corintios 5:17. Fue la tremenda noticia cuando yo me convertí. Y fue el primer versículo que aprendí. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva esperanza. Todo era nuevo, para mí lo veía todo nuevo. Eso ocurre en la mente. Eso ocurre en el corazón. Ocurre una transformación. Esta palabra se llama metanoia en griego. Quiere decir transformación, transformación del modo de pensar, el modo de sentir, el modo de hacer las cosas. Hemos ido escuchando testimonios que ocurrió una metanoia, una transformación. Antes era así, ahora ya no soy así, ahora soy así. Esto es cristianismo. De esto le hablaba Jesús a Nicodemo. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, tienes que convertirte. No puedes ser solamente simpatizante. No puedes ser solamente oidor. Tienes que aparecer y decir: he nacido de nuevo, quiero a Jesús, quiero servirle, quiero ir en pos de Él. No hay cristianos anónimos, no hay cristianos llaneros solitarios, cada uno haciendo lo que le parece. La iglesia es una comunidad, es un pueblo unido, juntos empujamos el mismo propósito. Nicodemo le dijo al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús aquí no habla de dos nacimientos, sino de uno solo. Describe él la conversión como un nuevo nacimiento, una regeneración, un nuevo nacimiento, que es la misma cosa. Este concepto es explicado ampliamente en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo. Tiene muchísimas ilustraciones. Por ejemplo, dice: Pablo engendró a los corintios con el Evangelio, en 1 Corintios 4:15. Dice: Él de su buena voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23 al 25. El proceso del nuevo nacimiento es que la simiente incorruptible, la palabra, se siembra en el corazón de las personas y produce fe. La palabra sembrada produce fe, produce arrepentimiento, produce obediencia para obtener el perdón de Dios y participar de todas las bendiciones espirituales en Cristo. Hay algunos pasos que normalmente se enseña, pasos de esta obediencia al Evangelio,
que uno primeramente es oír, hay que oír el Evangelio con atención, con dedicación, Romanos 10:17. Número 2, hay que creer, San Juan 3:16. 3, hay que arrepentirse, Lucas 13:5. 4, hay que confesar la fe en Cristo como el Hijo de Dios, Romanos 10:10. 5, hay que bautizarse en agua para perdón de pecados, Hechos 2:38. El que hace estas cosas de corazón, Romanos 6:17, con sinceridad y amor, nace otra vez, es regenerado, se convierte en cristiano, entra en el reino de Dios, Colosenses 1:13, entra en el reino de Dios, es agregado a la familia del Señor, a la iglesia, es agregado al cuerpo de Cristo, al Señor mismo. Hechos 11:24, es incorporado a la iglesia del Señor. Hechos 2:47. Sin lugar a duda, hermanos, lo que dice Jesús, el que no naciere del agua y del Espíritu, se refiere al bautismo en agua. Como en ese tiempo dice que Juan estaba bautizando a muchos judíos para la remisión de pecados, en el libro de Juan, San Juan 1:26, yo bautizo con agua, dijo él. Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3:5-6, confesando sus pecados. El Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Pero Jesús tenía muy claro las cosas que quería enseñarle a Nicodemo. Dice que para los fariseos era un problema principal con los hombres eminentes como Nicodemo. Tenían un rechazo al bautismo. Ellos desecharon los designios de Dios. Los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios. Ellos no querían ser bautizados por Juan. Para sus adentros, su orgullo, decían, ¿quién es ese hombre ignorante que me puede bautizar? Ese hombre que ni siquiera se baña, ni siquiera se peina, y anda por los montes. Su orgullo. Ellos no querían aceptar la nueva forma de entrar al cielo por la conversión, por nacer de nuevo y ser bautizados en agua. Nicodemo era un hombre que había rechazado el bautismo. Él mismo había rechazado. Fíjese en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, ahí va a encontrar usted lo que decía Nicodemo, Lucas 7:30, que él era uno de los que había rechazado. Ahora, hermanos, si el Espíritu habla de esta manera acerca de los que rechazaron el bautismo de Juan, imagínese lo serio de rechazar el bautismo enseñado por Jesús en la gran comisión de Mateo 28:19. En el Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento es ilustrado mayormente en el libro de los Hechos, que nos revela ejemplos claros del proceso de la conversión. Por ejemplo, en Hechos 2:37-41, los 3,000 el día del Pentecostés pasaron por un arrepentimiento genuino. Nacieron de nuevo 3,000 personas. En 8:12 de San Juan o Hechos, los samaritanos
En 8:35 adelante, el etíope experimenta el nuevo nacimiento y el bautismo. En Hechos 9:22 al 26, Saulo de Tarso nace de nuevo, es bautizado. Cornelio y su casa se arrepienten de sus pecados, se convierten al Señor, son bautizados. En Hechos 16:15, Lidia, una mujer, se convierte al Señor, deja sus pecados, entrega su vida al Señor. El carcelero de Filipo se convierte, nace de nuevo, es bautizado. Los hermanos de Corintios, los de Éfeso. No hay un tema mejor explicado en los Hechos de los Apóstoles que el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el tema para redimir a las personas apartados de Dios, sin Cristo Jesús, sin salvación. Queridos hermanos, si Juan el Bautista bautizaba como un cumplimiento a la palabra del Señor, como un medio para certificar la regeneración, y usted todavía anda discutiendo si hay que bautizarse o no hay que bautizarse, eso explica que tampoco se convirtió. Eso explica que tampoco nació de nuevo. Jesús dijo, lo que es nacido de carne, carne es, aludiendo a Nicodemo, que lo que nació de Abraham, carne es. Eso no tiene relevancia, no tiene importancia para la salvación. Fueras de familia noble, de familia de la alta sociedad, con mucho dinero, poco dinero, fueras con muy alto rango en autoridad, o tuvieras muchos estudios académicos, eso no te hace nada para entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios necesitas ser humilde. Necesitas reconocer que necesitas un nuevo nacimiento, que ha dicho Jesús, una conversión, experimentar el perdón de tus pecados. Hoy en día hay muchos cristianos probablemente que dicen que han nacido de nuevo, que dicen que son cristianos, pero no hay cambio, no hay transformación, siguen rebeldes, siguen probando, tomando bebidas alcohólicas, siguen dándose el permiso de tantas actividades que Dios dice que no. Siguen pecando en el secreto donde nadie les ve. No tienen luz. Y si la tienen, la desechan, no les importa. Solamente un cristianismo de apariencia. Conviértase a Jesús. De veras, conviértase. De veras, entrégale su vida al Señor. Entréguele su alma al Señor. Reconozca que es pecador. Reconozca que es un vil pecador. Usted no va a venir a Jesús diciendo, yo un poco nomás he pecado. Yo no he hecho nada malo. Algunos dicen, yo no he hecho nada malo. No soy tan pecador. No, Señor. Usted nació pecador. Jesús dice que usted es pecador. El que dice que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿quién es el mentiroso? El que niega que ha pecado. Porque Dios es veraz. Ahora mismo usted, llámese cristiano o llámese de cualquier religión, usted tiene pecado. Usted puede decirme a mí, me está confrontando usted que yo tengo pecado. Permítame decirle, si Jesús mirara su corazón y escribiera lo que hay en su corazón y nos los mostrara, ¿hallaría el pecado? Claro que sí. Claro que sí. Nadie podemos escaparnos de esta verdad. ¿Por qué justificarse?
¿Por qué agarrarse de una creencia que no tiene relación con la palabra? ¿Por qué agarrarse de falsas confianzas como ser hijo de Abraham? O agarrarse de títulos grandes, o ser científico, o ser filósofo, ser entendido en alguna materia. Hay aún teólogos que no nacieron de nuevo. Hay personas que hacen películas incluso de la Biblia y no han nacido de nuevo. Esto es desastroso. Conviértase a Jesús. ¿Hasta cuándo usted va a dubitar? ¿Hasta cuándo va a tener miedo? ¿Hasta cuándo quiere darse licencia para seguir pecando? ¿Hasta cuándo quiere postergar? ¿Hasta cuándo quiere vivir en la carne? ¿Hasta cuándo va a seguir negando a Dios? ¿Hasta cuándo va a ser un poquito cristiano? Cambie. Déjele a Jesús que le cambie su vida. Jesús no le obliga a nacer de nuevo. Entendiendo su condición pecaminosa, entendiendo su condición desastrosa, entendiendo usted su futuro incierto en la eternidad, acepte el plan divino, acepte a Jesús. Nicodemo no quería perder los privilegios probablemente, no quería ser botado del Sanedrín por confesar que Jesús es el Mesías, no quería ser excomulgado, no quería ser expulsado de la sinagoga. ¿Qué cosa te agarra para que no? ¿Qué cosa te agarra? ¿Quieres seguir pecando? ¿Pero quieres vivir muerto en tus pecados? ¿Quieres que cuando te mueras te vayas al infierno? Hoy mismo, en esta mañana usted puede decidir. Eso es lo lindo que Dios le ha dado, que usted decida. Decida abandonar esta vida vieja, esta vida contaminada, esta vida fracasada, esta vida que se hunde más y más y más por causa del pecado. El pecado es la lacra, el pecado es el veneno, el pecado es el enemigo, detrás del pecado está Satanás. Venga Jesús. Venga Jesús, no importa de cuál nacionalidad sea usted, de cuál cultura. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el pan que puede saciar tu hambre. Jesús es el agua que puede saciar tu sed. Si te estás muriendo y estás sin propósito y no sabes qué hacer, tienes crisis, ven a Jesús, confiésale, pide perdón de tus pecados y Él te va a perdonar. Ven a Jesús, Él te está esperando con los brazos abiertos. Inclina tu rostro ahora mismo. Sígueme en la oración de fe. Sígueme. Ora conmigo. Abre tu corazón al Espíritu Santo del Señor. Como nunca antes lo has hecho, abre tu corazón. Él te va a perdonar. Hoy mismo nacerás de nuevo. Hablemos con Dios. Hablemos con nuestro Padre en el nombre de Jesús. Jesús ha ido a la cruz por tus pecados. Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Fue por ti, por tus pecados. Acércate a Él ahora. Nace de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos a Dios. Amado Dios, nuestro Padre, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, tu voz ha llegado hasta los confines de la tierra.
Hay personas en esta mañana, Señor, que han abierto su corazón a ti y quieren nacer de nuevo. Quieren la vida eterna. Quieren la conversión. Quieren arrepentirse. Pídele perdón de tus pecados ahora mismo. Dile, soy pecador y me arrepiento, te pido perdón de corazón. Quiero cambiar. Señor, aquel cuyo corazón tú conoces que está buscándote, revélate. Espíritu Santo, ayúdale a venir a Jesús. Ayúdale a nacer de nuevo. Por favor, alumbra su camino a la verdad. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Padre. Tráelos a tu reino. Permíteles ver tu reino. Esta es la hora del Espíritu Santo. Este es el momento de salvación. Este es el momento de Dios. Tú habla con Él, habla con Él. Pídele perdón a Dios porque has dudado de su existencia. Pídele perdón a Dios porque le has cuestionado a Dios muchas cosas. No has sido humilde. Has dicho muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? Pídele perdón. Dios, perdona, Señor. Prepara tu iglesia. Levanta a tu iglesia. Salva, Señor. Haz que las personas que están recibiendo el nuevo nacimiento busquen fervorosamente el ser bautizados para comunicar que son de Jesús. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre. En el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, en gran manera. Les amo muchísimo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén.